Sergio el Brother, que en repetidas ocasiones nos apoyó con su presencia y su amenidad y su buena vibra para continuar con el programa. Bueno, también sus miles de seguidores apoyaron la difusión de nuestro programa también. Pero fíjense una cosa, nomás para empezar, yo me fui a un retiro espiritual. Sí. Desde que tomó posesión el actual presidente de la República hasta ahorita que va a cumplir 100 días. Cuando cumple ya en estos días. Sí, no, en sábado. 100 días, perdón. Los primeros 100 días, eso es en política, aquí en Chile. ¿Hiciste yoga, meditación? No, y meditación, y la verdad es que pues no fui de todo lo que pasó en esos 100 días. Pero pues aquí estamos, pues tratando de ver, hoy veía yo que lejos de todo lo que dicen en algunos círculos, suscripción, aprobación, favorable, ¿no? Sí, su aprobación. Aprobación, según el monitor, según el financiero, al 80. Al 80, además, Loret de Mola le dice Mr. 86. Yo no sé dónde sacarían eso. Lo cierto es que es la partidocracia. Estamos hablando de eso. Los que no votaron ni votan. No les interesa. Bueno, pero los que no votaron ni votan, sí responden a encuestas. Sí, pero bueno, pero entonces los que no votan no se reflejaron en las urnas el día de la elección. Los que no votaron sí se reflejan en el resultado de las encuestas. Yo déjame decirte nada más, yo no creo y no estoy en contra. Yo también tengo expectativas de esperanza con López Obrador, porque finalmente me decía un amigo en este retiro espiritual, me decía, oye, pues yo te vi como parte de esa cosa de la cual finalmente un hombre de izquierda y creo en el socialismo y todas esas cosas. Entonces, pues no, quizá por una cuestión de nuestra profesión, un defecto profesional. Es un defecto profesional tratar de ser imparcial. No lo logras, finalmente no lo logras. Nadie es imparcial. O también ser incrédulo y persona de poca fe. Exacto, no puede ser tampoco. Por no sé, en mi caso, 40 y tantos años de estar viendo a políticos de todos estilos que han fallado y han desilusionado a su electorado. O sea, no sabemos si eso va a pasar. Lo que sí sabemos es que eso puede pasar. Sí puede pasar. Más con aquella cosa que hablamos la primera vez. Fíjate, yo me estaba acordando, finalmente, que después, antes del 1 de julio, y después del 1 de julio, que ya estaba asegurado, que ya estaba final, sí. Nosotros dijimos todo, lo que finalmente sigo comprobando. Dijimos, es la partidocracia la que está en esto, y yo de la partidocracia creo todo. Fue la misma que votó y que en estos momentos, los primeros 100 días, Fox tenía el 70% de votación. Sí. En sus primeros 100 días, fue la que votó por Fox, con esa esperanza. De cambio, claro. Fue la que luego votó por Calderón, y luego fue la misma que votó por el ladrón bien. Y es la misma que votó por López Obrador. Entonces claro. Son los mismos. Entonces, que siguen con la expectativa de ver si a través de las urnas. Porque fíjate, lo interesante es que es el 60% del electorado el que normalmente se manifiesta. Y hay un 40% que no se hace presente. Sin embargo, los resultados, buenos y malos, impactan en la vida del 100%. Exacto.
¿Por qué? Porque los 40% que no emiten su opinión resienten o los beneficios o los daños de los gobiernos, ¿no? Y entonces, pues, digamos que en su salud lo hallarán. Lo hallaremos. O lo hallaremos, el que no votó, ¿verdad? Porque lo malo de la política es que impacta en las vidas de las personas y en las de las familias y en el futuro pues de los hijos y deja tu país, de las familias de tus hijos, porque la seguridad afecta a tu familia completa. La escasez de recursos para escuelas afecta a tu familia. Las universidades que quiebran o que dilapidan el dinero o lo que sea, afectan a tu familia. El que la gasolina sea más cara o más barata afecta a tu familia porque los sueldos son raquíticos, ¿verdad? Y entonces, hasta ese 40 que se abstiene, y ese 40 sería decisivo, porque sí. Dices, AMLO gana con el 30 y faltaba un 40 por manifestarse, ¿no? Fíjate, lo último, porque quiero preguntarle a su carnal, independientemente de que se ve, eso es cierto, eso es nuestro gusto, que se ve un equipo de López Obrador improvisado, sin la experiencia y algunos ineptos. Independientemente de eso, pues López Obrador tiene las riendas totales de su gabinete y de lo que les dice a ese 60 o 80%. Lo cierto es que yo he llegado a la conclusión hoy de que López Obrador era el mejor candidato de los que cometían. Te voy a decir por qué. Ese MIT, que ni siquiera partido tenía, ese MIT hubiera seguido haciendo lo que ya no nos gustaba. Peña Nieto fue ya la gota que derramó el vaso. Iba a seguir haciendo lo mismo, vendiendo el país y permitiendo tanta corrupción. Entonces, López Obrador tiene la expectativa. Yo creo que no es el 80, yo creo que es el 67. Eso ya quiere decir que hay un 14% de su votación incluso. Entonces, pero es el mejor candidato. Es el mejor candidato porque se van a poner a prueba ciertas cosas nuevas que le hacen falta al país. Aun cuando yo creo que no se han fijado en muchas cosas. Por ejemplo, eso del huachicoleo, hay cosas que a mí no me gustan, pero lo cierto es que ojalá y pronto volvien a ver dos cosas fundamentales. La seguridad de los mexicanos en términos de seguridad pública y de seguridad. Yo vengo de un problema así y creo que la mayor parte de los mexicanos no resuelve ese problema. El sistema de salud del país está en quiebra, o sea, en el seguro social no hay médicos suficientes para atender a los pacientes y el seguro popular sí, lo desaparecieron de un plumazo a pesar de que se llenó de 100 hospitales nuevos en todos los estados, pero los virreyes, gobernadores corruptos que nos ha tocado ver, dejaron en quiebra a todos los hospitales nuevos, eran donde compraban medicinas que no eran medicinas, que eran agua, donde los doctores no les pagaban, donde no había ni sábanas, ni menos material de curación. Entonces hay una investigación en este momento de este nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera y concretamente eso se ha denunciado con anterioridad, incluso antes de la llegada de López Obrador. Y efectivamente en varios estados hicieron mal uso de los recursos del Seguro Popular. Y por la otra, la corrupción en su máxima expresión con la compra de medicamentos, no al doble, sino hasta el 300% más del costo
Entonces, todo eso está saliendo. Y me regreso tantito con el tema que iniciaron, de que el vuelo con que llega el nuevo presidente, como llegó en su momento Calderón, como llegó Fox, el mismo Peña, hay una similitud ahí, ¿no? Que es la apreciación de la comunidad en cuanto que se renace la esperanza cada sexenio. ¿Qué es lo que hace diferente ahora lo de López Obrador en cuanto a lo de Fox y Calderón? Bueno, lo que hace diferente es que todo el vuelo que traía y los primeros impactos, como el viajar en avión comercial, el vender, el quitar la pensión, etcétera, etcétera, ha contribuido mucho a que siga creciendo su popularidad y aceptación. Pero creo, es una opinión muy personal, que lo está viendo a largo plazo, porque finalmente todo ese cambio que él está haciendo de entregar los recursos directamente a la población no es más que, de alguna manera, regresar a la dádiva, de regresar a los apoyos de todo tipo, y en consecuencia le va a estar generando simpatías en lo personal, ¿no? Por un lado. Y por el otro, aunque se niegue, es un hecho que se está fortaleciendo. Ahí regresaríamos al corporativismo con la llegada de Napoleón Gómez Urrutia, porque si se fijan, ahora la CROC lo que nunca hacía está afiliando y convocando y hacer huelgas, porque ya sienten que les va a ganar esa otra central, tanto a la CTM como a los de la CROC. Entonces, todo eso creo, repito, es mi opinión, creo que con eso vas a empezar a promover otra vez la industria del voto, vas a seguir ganando simpatizantes, sigues otorgando programas sociales de todo tipo, becas, y bueno, lo estamos viendo. Pero en efectivo. Sí. Ahora, antes entonces, era eso todo en especie. le va a redituar todavía más simpatías con mucha gente, y de alguna manera eso es lo que hace diferente a como iniciaron Calderón y Fox. Los tres con mucha aceptación, pero aquí hemos visto que la de López Obrador es mayor, y creo que de alguna manera es por estas cuestiones que he estado mencionando. Efectivo. Mira, por ejemplo, eso del efectivo. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, porque conozco ambas cosas. Conozco lo de los refugios de las mujeres maltratadas, que muchas temen que el marido o la pareja, ¿no? Le dicen, la pueda matar, o pueda incluso hacerle daño. Entonces tienen que tener un refugio. La otra, que hay corrupción. Hay corrupción en todas partes, hasta en la iglesia. Sí, aquí podemos esperar, si en las iglesias hay corrupción. Pues bueno, somos un pueblo corrupto. Es que no somos un mundo de corruptos. Un mundo de corruptos. Claro, sí. Yo estaba nada más hablando de México, que luego me van a decir que la misma interesa. Pero hay corrupción en todas partes. La otra cosa es la de las estancias. También había corrupción. Es cierto todo lo que dice López Obrador, que había niños que no iban y de todos modos lo que tocan los políticos las se ONG, pervierte. Es cierto, aquí lo dijimos una vez, las ONG, yo todas las que conocí eran empresas fantasmas que la gente que las había hecho se quedaba con lana, igual que los partidos. Entonces, el quitarles el dinero y quitarles las estancias infantiles y dárselos a ellos, yo te voy a decir qué va a pasar. Se lo van a gastar. Sí, mi pregunta es, exacto, en Caguamas, mi pregunta, exacto. Complete, mira, el recibo del gas o de la luz. Hay mucha gente que les dan vales, o el gobierno que les da vales. Pues está prohibido que los canjeen por cigarros o por alcohol, claro, cerveza. Los ejidos es muy común. Así, pero andan los bonos de las empresas. Exacto, tampoco. Pero andan ahí a todo mundo. Yo creo que quien nos está viendo le ha pasado eso. Le dicen, oiga, ¿va a pagar con efectivo? Sí, voy a pagar. Oiga, pues pague con esto y denme un dinero. Sí. Eso es lo que hace. Bueno, con el otros 800 o 1600 que le den, se lo van a gastar. La pregunta es, ¿quién va a cuidar a esos niños? Y déjame decirte, ya te dijeron que los abuelos. Y que los papás le entreguen el dinero a los abuelos. No se los van a entregar. Pues ya, bueno, por favor. Así fue el discurso. No, por eso, pero está mal. Si yo veo que hay corrupción,
pues lo corrijo. Esas son cosas buenas. Que las hayan hecho malas por la corrupción, bueno, pues quito la corrupción. Y ahorita, todos los días se habla. Pero va a servir para el clientelismo político. Claro, claro. No, sí. El PRD así eso, se formó, por eso se hizo un bastión en la Ciudad de México, Él corporativizó hasta los boleros, a los que vendían chicles, a los taqueros, a los taxistas, al sindicato de burócratas, al del metro, a todos. Y convirtieron en un bastión, ya que después sean desintegrados, que los jaló Morenas es distinto. También habíamos dicho antes del retiro espiritual, también habíamos dicho que López Obrador tiene un intenso deseo por pasar del sol. Porque finalmente, si tú te das cuenta, López Obrador va a terminar el sexenio de 70 años, más o menos, 69, 70 años. Entonces, y puede volverse a reelegir otros 6, ya la expectativa de vida es larga y todo eso. Y se puede, como Juárez, si no hubiera muerto, todavía seguirá siendo presidente. Sí, no hay bronca, de eso no hay bronca. También habíamos dicho, que si tú te acuerdas, habíamos dicho hace 3 meses, finalmente este país lo que necesita es un dictador. Yo estoy convencido de eso. Un dictador, póngale usted si derecha, centro o izquierda. Un dictador es un dictador. Un dictador, porque es la única manera en que este país enderece sus cosas. Y bueno, dentro de poco, me adelanté un poco, por muchas razones que van a pasar, ese clientelismo político que habla Micarral, van a empezar a decir, ahorita todavía no, van a empezar a decirle dictador, pero México necesita una gente, así, una gente que reúna todo el poder, porque nadie de su gabinete tiene poder. Nadie, absolutamente. Ni estatura para defender su coto de poder. No. Entonces, él es, y bueno, si México necesita eso, yo te digo una cosa, yo tengo expectativas por 2 razones. Una, López Obrador es un hombre religioso. Y hasta ahorita. Profundamente religioso. Y hasta ahorita nadie le ha dicho. ¿Y de cuál religión? Yo creo cristiana. Para no situarlo el Papa ya mandó decir que, ¿cómo se llama el legado apostólico? Coppola se llama. Así tiene un nombre de mafioso. Sí. El padrino. Como el padrino. Coppola se llama. Coppola. Acaba de mandar a decir acaba de decir que van a apoyar a López Obrador. Y también el PES, que son todos los evangelistas. Oye, también los empresarios dijeron los empresarios. Entonces, yo creo que eso es bueno. López Obrador no es un mafioso. Bueno. Y eso lo separa de poderlo comparar con nosotros. Los otros eran mafiosos y ladrones. Fíjate, ya que mencionas a los otros, se cumplieron 90 años de PRI. Ay, sí. Ese partido fue diseñado para darle orden a este país. Entonces, y fue un fenómeno político mundial. Fue uno de los partidos más longevos en no soltar el poder en el mundo. Es el primero. Se iban a seguir matando. Sí, bueno, revolucionarios. Y entonces era la dicta blanda. Ya que hablabas de dictadura, sí. Aquella fue una dicta blanda. Con sus momentos de mano dura o sus momentos de mano suave, ¿verdad? Sí. Con sus virajes a la izquierda y con la ley del pero la superradicalización del neoliberalismo salvaje, ¿no? O sea, en el momento en que salieron presidentes nacionalistas que la regaron, como Echeverría y López Portillo, ¿por qué? Porque no supieron administrar el dinero que tenían para sus programas sociales y para su visión de país. En ese momento caímos en las garras del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, y de ahí ya nos salimos, ya nos dijeron, bueno, ustedes van a ser maquiladores, van a armar teles, carros, coser calzones, ese es su destino. Y antesala a los migrantes. Y van a cobrar nomás esto, y ahí metían a los migrantes. Sí. Y así es como hemos seguido. Luego que además... Esa es la otra diferencia de López Obrador. Es
anti eso. Imperialistas. Anti voy a llegar a ese momentito. Entonces, llegas a que todos los expresidentes y exfuncionarios, que son los experimentados, se suman a las grandes corporaciones a las que favorecieron para entregarle algún pedazo de riqueza del país. Y ves a ese, pues Andrés Lopeiza, a Cedillo, a Mid, todos esos se han sumado a las transnacionales como. Entonces el diagnóstico es acertado. Y finalmente vemos cómo nos convertimos en un país de mano de obra ultra barata, que se presume la generación de empleos y la atracción de mano de obra extranjera, y entonces dejamos el futuro económico del país en eso, porque incluso hasta desbaratamos la CFE y desbaratamos los ferrocarriles y desbaratamos el petróleo que nos estuvo siempre. Y en este momento vemos que lo que hay es incertidumbre y desconcierto. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente implementa medidas sociales para lo que hizo Checo, para ganar, fortalecer adhesión, para sumar gente que lo respalde, para que crean en su proyecto, les avienta programas sociales. Sin embargo, ha tenido que chocar en tantos frentes que ayer ¿cómo se llama? Le reducen la calificación crediticia a empresas, a bancos particulares y a Pemex, y además a las más importantes paraestatales mexicanas. Comisión y Pemex. Y luego el presidente dice, es porque tomé medidas antiliberales, por eso nos están castigando. Exacto, pero hoy dice, hoy en su mañanera, en su conferencia mañanera, hoy dice una cosa muy cierta, agregándole a eso, dice, bueno, lo que pasa es que esa misma estándar Poor's, cuando les daba la calificación de 10, nunca habló de la gran corrupción que vive. Y la corrupción, dice, y es cierto, tú velo hasta en los metales, la corrupción te destruye todo. Entonces nunca dijeron nada. ¿Por qué? Porque le estaba yendo muy bien. Quizás, ¿sabes qué? Te voy a decir, ¿sabes qué puede haber pasado? Que esa empresa o esa institución recibía millones de pesos, porque bueno, pues eso cuesta. Decir que tú eres un gran país o un gran nombre, eso cuesta. Es lo mismo que está pasando con los medios de comunicación. Aquellos que ya no les dieron, están insistiendo. Permíteme nada más, te agrego un detalle. Esas calificadoras fueron un acuerdo con el Banco Mundial. ¿Para qué? Para agilizar los créditos. Como ya sabes que no tenemos buena fama de pagadores, el nivel de calificación te da el nivel de los intereses que vas a pagar y la facilidad para que accedas a tal crédito. Incluso Banobras lo estipula como una condición para soltarle dinero a cualquier gobierno. En el caso de Coahuila, Standard & Poor's fue el que destapó la corrupción porque dijo que ese dinero no estaba bien aclarado, ese dinero y también denunció a Javier Villarreal de que no le entregó durante 6 meses los comprobantes de los gastos y que la deuda que se contrató no estaba respaldada por Hacienda y que, y tenía Coahuila la calificación más alta que se le puede dar a un estado para la salud de sus finanzas y cayó al penúltimo
en una sola, de un solo golpe. Pero le siguió prestando, pues acaba, el actual gobernador acaba. Sí, los bancos le reestructuraron con los intereses más caros que ha pagado gobierno alguno además, en cualquier época en este país. Y a más largo plazo. Te quiero preguntar, o les quiero preguntar una cosa histórica. ¿Fue Juárez? Es una pregunta. ¿Fue Juárez el que quiso hacer la moratoria de la hizo? Bueno, ¿sabes qué es lo que le están temiendo? ¿Y sabes qué es lo que López Obrador puede hacer? Y me gustaría mucho que lo hiciera. Declarar la moratoria a la deuda externa. Eso es a lo que le están sacando. ¿Para qué quiere, déjame decirte, para qué quiere López Obrador tener el 100%? Porque él quiere tener el 100% de la aprobación. Él quiere que todos los mexicanos lo aplaudan. Y está bien, bueno, si yo fuera presidente también quisiera que todos los mexicanos, hasta que la Virgen de Guadalupe me aplaudiera. Entonces, ¿para qué la quiere? Pues ha de ser para algo grande, no solamente para pasar la historia. No, para quedarse. ¿Qué sucede? Exacto, para quedarse. ¿Qué sucedería donde un día declarara con todo el poder de un apoyo del 80%? Llevaríamos nuestros cochinitos a Palacio Nacional, que es donde vive el presidente. Exacto. Las gallinas, cochinitos, sí, todo. Pero yo nada más quiero retomar lo de la calificación que están dando ahora estos organismos, Standard & Poor's, y lo que acaba de señalar Robledo. ¿Por qué con tanta corrupción poco les interesaba y le daban la mayor calificación? Entonces llegas a la conclusión de que importa poco si se está saqueando un país, se está robando si hay, mientras estás demostrando capacidad de pago de lo que pides prestado mediante la iniciativa privada. Bueno, son los que ya estaban metidos ellos no vigilan la moral de nadie. Ellos vigilan que seas capaz de pagar. Es como el buró de crédito, ¿no? Nada más que para organizaciones grandes. No, totalmente claro. Entonces, de acuerdo. Entonces, ellos no tienen por qué decirte. Si los funcionarios y la IP están robando y saqueando, no importa, o sea, me garantizas que me vas a pagar y a mí eso me vale. Exacto. Entonces, aquí lo que no hemos entendido es que este sí es un verdadero cambio, una transformación. Si no tuviéramos todo esto en este momento. Exacto. Es decir, ¿cuándo vimos lo vimos con Fox, lo vimos con Calderón? Con Peña no. O sea, no era un mito cuando este hombre decía cuarta transformación y vamos a... Entonces, todo eso es una realidad. Las consecuencias, aquí me llama mucho la atención lo que dice el canal, ¿no? Imagínate que declare una moratoria, bueno, entraríamos como en la época, ¿qué es lo más reciente? Cuando López Portillo nacionalizó la banca. Y una medida de esa naturaleza, de que... Sí. Peor porque es con el imperio. Pero el imperio también tiene muchos problemas. ¿Hasta dónde? Pero lo soluciona con nuestros recursos. Sí, o sea, bueno, entonces él nos tiene que con el ojo echado, sí, ¿no? sí, le va. Cuando Madero y sus intenciones de cambiar a este país convencieron a alguien, le hizo un golpe de Estado. A través de Huerta. Sí. O sea, ese es un golpe de Estado. Sí, claro. En la primaria nunca te dijeron que Estados Unidos dio un golpe de Estado en México. Te dijeron el usurpador Victoriano Huerta. ¿Quién era el embajador? El embajador, ¿quién era? Él le fue el jefe. Haz de cuenta lo mismo que le hicieron a toda Sudamérica. Y lo mismo que le están haciendo nos lo hicieron a Venezuela. A Venezuela. Nos lo hicieron aquí. Y no te lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Nos dijeron, el usurpador Huerta era un traidor, malandro. Entonces, yo nada más lo que quería decir era esto. Fíjate, en esos 100 días de reflexión, de ver, para que te tienes que retirar espiritualmente. Sí, no, pero pues para saber cómo está el país y para hacer mis reflexiones espirituales sobre eso. Pero déjame decir, López Obrador, yo creo que lo menos que podemos dar, porque no tenemos ningún otro interés avieso nosotros para no dárselo, es que ha logrado comunicarse con este pueblo tan irredento que es México, los mexicanos, que ha logrado comunicarse, que no es un malandro, que no es un conspirador, que no es
no se puede comparar con los demás que hemos tenido. De eso la mayoría de los mexicanos ya no tienen ninguna duda, Ninguna duda. Concretamente de esos que ya. Entonces, y además, él nos está dando la referencia. Lo que pasa es que no lo entendemos. Esos 4 que están ahí atrás de los 3 antes que hicieron las 3 transformaciones. Bueno, yo me acordé de eso de Juárez. ¿Para qué quiere el 100% de aplausos y que también la Virgen María le aplaude? Pues mira, para hacer una cosa como esa, declarar la moratoria. Lo primero es en 2 años esa revocación de mandato es la barra. Entonces, esa también anunció que va y la va a hacer hasta sin boletas. ¿A dónde se va nuestro dinero? Al pago de intereses de la deuda, hermano. Sí, lo que pasa es que la deuda había estado controlada hasta que llegó Peña. Ah, sí, Peña la desmadró. 10 billones de o sea, la deuda siempre existe, pero pues es como el que tiene que pagar su casa durante 30 años, ¿verdad? Pues le vas abonando, pero no pides más. ¿Por qué? Porque se te acaba tu ingreso para pagar. La deuda sí. Y entonces la volvió impagable. Nada más vamos a pagar los intereses. ¿eh? O sea, él la disparó. Déjame retomar algo que me gusta mencionarlo, y no con el afán de presumir. En el 2008-2009, él realizaba una gira por todo el país, y la gira la denominó por la defensa del petróleo. Era lo que hacía López Obrador. Andaba recorriendo. Y tuve la fortuna de conversar con él vía telefónica, y él insistió: el petróleo es de los mexicanos, lo tenemos que rescatar, por eso estoy haciendo esta gira por toda la República. Trato de ubicar sus palabras de aquellos años con lo que está sucediendo actualmente. Él insistía mucho, incluso dijo algo importante. Él dijo que el petróleo producía riqueza también cuando se aplicaba a la industria petroquímica, que no era nada más estar sacando el petróleo. Él se ve que estaba ya muy documentado cuando entra en ese tema, y hay un librín creo que es el abuelo de López Portillo, donde muchos de los conceptos que él maneja vienen ahí, y incluso te narra las historias cuando las empresas anteriores, los grandes intereses que privan sobre ello, cómo los mexicanos tienen que salir a defender ese energético. Pero su recorrido por todo el país era sobre ese tema específico, por la defensa del petróleo. Y en ese recorrido él estaba en Monclova y insistió mucho en que había que recuperar la industria petrolera. Y luego mencionó lo que todos ya sabemos, el desmantelamiento de todas las paraestatales del país, que finalmente terminaron en manos de unos mexicanos, cuando ya Salinas, los amigos de Salinas, habremos de recordar que solamente figuraba en Forbes un mexicano, que eran los Garza Sada, y ya después de las privatizaciones surgieron más de 20, donde Salinas entregó a todos sus amigos, cuates empresarios, Roberto Hernández, Valleres, Rogelio Montemayor con Fertimex, uno de los que compraron en su momento también. Pero no entró Forbes. No. El único que pero me refiero a las industrias paraestatales que estuvieron Altos Hornos y salió lo de Rogelio Montemayor, recuerdo. Por cierto, otra vez en este momento en la mira, porque se la venden a Montemayor se la vende a AMSA se la vuelve a comprar Peña Nieto, y hay un juego ahí de millones y millones de dólares. ¿De qué estás hablando? ¿De pajaritos? De lo de qué? La industria esta esa es otra. Fertimex es todo el consorcio de eso. Bueno, ahí está Montemayor. Montemayor es un negociante. Era Pajaritos, Rogelio Montemayor. Bueno, ese es tema actual, ahorita está en la mesa. Claro. Bueno, te voy a decir. ¿Por qué? Porque se la vende el gobierno a Montemayor. Montemayor, ya en el tiempo de Peña Nieto, se la vuelven a comprar. Otra vez. Y luego, otra vez regrésasela. Pero hay un juego ahí de miles de millones. Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a otro de miles de millones, que es el fracking. Sí, pues él anda ahí. Bueno, él está en el clúster. López Obrador ha dicho 20 veces que no. Hoy Guadiana declara sí al fracking. ¿Ya lo convenció Montemayor? Sí, no, pero además él tiene muchos negocios. No, acuérdate que es un negociante. Muchos terrenos. Guadiana es un negociante a pesar de. Ahora, desde que crea el Estado, fíjate qué bueno que tocas este tema, desde que crea el Estado, esta cuestión del clúster energético con Montemayor a la cabeza, yo no tengo ninguna duda de que
muchos personajes ya adquirieron terrenos donde saben que están las armas. Claro, también, ¿verdad? también te pusieron. Entonces, para que ya Guadiana ande, contradiciendo incluso a López Obrador. Salió hoy, me Sí, lo vi yo también. Sin embargo, también sale una notita muy pequeña, no sé dónde, que dice que ha insistido mucho en que la comisión de la Cámara, donde está Guadiana, obviamente, de energía, lo reciba para decirle las bondades no del fracking, de extraer el gas, no habla de fracking, sino de extraer el gas, porque el 80% lo importamos, y que es para la seguridad. Ya hasta Montemayor está hablando de seguridad nacional y cosas. Montemayor es un negociante. Mira, a él le vendieron pajaritos, me acuerdo, pajaritos, lo la vendió a él o al hermano, que son se lo vendió Chuma, exacto, AMSA. Entonces, Montemayor es una persona que no está en la cárcel. Bueno, la Virgen María es muy grande. Es la cuenca de Burgos, que es donde está esa reserva de gas, está exactamente en un territorio que es conocido como la Ribereña, que es la franja que va de Laredo a Guerrero. Parte de Coahuila, parte de Tamaulipas y Nuevo León, y pues Nuevo el León, pedacito ese de Colombia. Bueno, entonces, lo que pasa ahí es Triángulo del carbón y el gas. Es el tráfico el tráfico y el tránsito de los cárteles de la frontera del noreste. Ahí agarraron a todos. Y para blindar todo eso, el exgobernador Rubén Moreira diseñó una serie de defensa con 13 cuarteles militares en esa franja estratégica. Pero entonces, la pregunta, y esa franja estratégica... entonces, ¿por qué crees que con todo eso Piedra Negra está en manos de la criminalidad? Porque las órdenes las da el presidente a ver dónde se mueve un soldado y dónde no. Sí, yo no sé si ya está terminado el cuartel de Piedras Negras, pero de que para eso lo hicieron, o sea, en Acuña van a hacer una de la Marina. Sí, pero el ejército tiene mucho que ver con el crecimiento del crimen organizado. También hay mucha corrupción ahí, lo que pasa es que y ya sabemos que en estos días se está aprobando en todos los congresos la Guardia Nacional, que vendrá a fortalecer o a suplir las funciones de las policías pequeñas. ¿Cuántos policías habrá en Guerrero? 8. En Hidalgo, 6. Luego sigue en los 5 manantiales. ¿No traían las macanas? Lo que pasó en Allende, lo que pasó en Piedras, o sea, esos policías municipales no servían, los estatales tampoco servían. No a este muchacho Torres Charles le tumbaron el jale y ahora andan pidiendo que lo investiguen por andar, ¿cómo se llama? En esas cosas, en esos temas. Y dices, eso no se ha muerto, está. Y la solución que propone, en este caso, es la Guardia Nacional. Que por cierto, eso de que ganaron las ONGs, no es cierto. López Obrador, Lolo al día siguiente dijo algo que estaba muy claro y hasta ahorita nadie lo analiza, al menos de lo que yo veo. Dice López Obrador, no, puede ser un civil, puede ser un militar retirado, y hoy casi dijo que iba a ser en activo. O dijo, ¿sabes qué le vuelto a decir, carnal? Sí, que va a ser. O puede ser el que yo diga. No, eso va a ser. No, eso está en la. Ese es el único que le faltó. Ya dijo ¿Por qué crees que va a ser lo que él diga? Porque eso iba en la cuestión. Lo que pasa es que no sé si hubo dinero o hubo de que, a ver, aquí te tenemos esto. Porque todos los que están ahí. No, ya muchos se los tienen. Aquí te tenemos esto. ¿Quieres que salga y te persiga? No, entonces levanta la mano y vota por ese es juego sucio. No es juego bien. Si no los voy a. Mira, hay algo que yo quiero decir. No es el PRI el que no. Pobre PRI es un partido de abyectos. No.
es el gobierno el que espía. El gobierno con Fox, el gobierno Fox espiaba, con Calderón, con Peña Nieto, y con este va a ser, porque es necesario el espionaje para saber qué está pasando en el país. Más en un país como el nuestro, que gobierna muchas partes de la República, el crimen organizado, pues tienes que saber cuando menos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Se dedican a espiar a los periodistas, a los sacerdotes, a los empresarios, pero parece que no espían al crimen organizado. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Puede ser. Porque son los mismos. Son los mismos. El crimen organizado, pues, está en el gobierno. Entonces, es lo mismo de esos temas. ¿Por qué tiene que tener la máxima aprobación AMLO, López Obrador? Porque si no, no va a poder enfrentarse a esos grupos pues, criminales, ¿no? Entonces, yo creo que algo grande está planeando. Va a ser un informe ahora por los 100 días, va a rendir ahí y por todos estos temas. Si nosotros revisamos lo de Morelos, porque ahí lo tiene Morelos e Hidalgo. Si nosotros ellos hicieron la independencia. Si nosotros revisamos lo de Juárez, pues Juárez la moratoria, la honradez. Si nosotros revisamos lo de Lázaro Cárdenas, ya podemos encontrar qué es lo que Fíjate, y yo estoy de acuerdo en que Oye, pero lo que a mí llama la atención es que no cesan de estarle criticando duro y duro tanto Fox como Calderón. Pero y se fija, Salinas, ni Cedillo, ni nadie le entra. Pero estos hombres lo tienen encima diario en las redes. Cada quien y los periodistas tiene su estrategia. O sea, Fox sabe que él es el némesis de López Obrador porque lo enfrentó desde siempre. Y entonces es un momento para que él levante partido. Y Calderón anda fundando un partido, necesita tener el perfil alto. Entonces los demás no saben qué hacer con el PRI. Pero mira, en la medida que lo golpean y que lo cuestionan, él crece cada vez más. Bueno, a mí me llamó la atención porque jamás me imaginé que fuera su estilo. Prácticamente se burló cuando surgió ese grupo disque de contrapesos, les dijo ternuritas, hombre, dijo, póngase a formar una escuela de cuadros, hombre, pues qué hacen haciendo, pero él sabe de lo que habla. Claro. Oye, un hombre con la tenacidad, con la constancia, ante, 18 años, andar recorriendo el país, y en la oposición, nadie de los candidatos conocía tanto México como López Obrador, y eso es cierto, y lo decíamos antes y no ahora porque sea presidente. Él hizo recorridos, los lugares más retirados allá andaba. Entonces, sí es cierto, él es el único que conocía más el país que cualquier otro candidato. Pero te digo, yo no me imaginé que iba a llegar a ese extremo ahora de decirles ternuritas y prácticamente se estaba riendo ahí, bueno, O sea, eso te indica que el poder te cambia. No, y la seguridad que trae. Bueno, la seguridad que trae para... Y la soberbia que te da el poder. Y que te da esa seguridad de ese respaldo. O sea, pero además esos eran los grupos que no lograron ganarle en las urnas, porque finalmente, ¿quién anda ahí? Jorge Castañeda, el que anduvo apoyando a Fox con el grupo San Ángel, todo. Pro imperialista. Aguilar Camín, uña y mugre de Salinas. De Jorge Castañeda, él luego se echó para atrás, dijo, no, yo no quiero, Villoro, él nunca participó, Villoro en cierta medida es hasta simpatizante de López Obrador, estoy hablando de Juan Villoro. El otro, Javier Corral quiere ser el candidato para la próxima elección. Él está en los reflectores. Nada más que en un país como cada quien tiene derecho de expresarse como quien quiera, decir lo que quiera, claro, formar los grupos. No he dicho que no tengan derecho, digo que se pitorreó de ellos. Oye, que les diga, porque pongan su escuela de cuadros, pues porque son pitorreables. Pero que además sabe que no es de la noche a la mañana. Son pitorreables. Mira, les pregunto, ¿dónde está Elena Poniatowska? Andaba en la primera fila. ¿Dónde está? En un retiro, carnal. Pues en el retiro. Yo creo que ya López Obrador ya no lo invitó y todo eso. ¿Por qué? Porque pues demostró no entender la historia. La historia, lo que López Obrador va a hacer, él
está dibujado en los 4 personajes que siempre tiene atrás. Y insisto, yo estoy de acuerdo con que haga todo eso. Y me gustaría que un día pusiera a parir chayotes a los gringos, diciéndole, vamos a hacer una moratoria para salvar este país. Punto. Y yo creo que eso va. Mira, ahorita ya hay 3, también es cierto que Morena adentro está lleno de puro personaje raro, ¿verdad? Aquí hay 4 grupos, maestro. Aquí, el de Guadiana, el de Juan Pablo Rodríguez, el de Reyes Flores y el de Lleverín. Y debe haber otros. Bueno, y si todavía no abren las inscripciones, sí, pues será de 3 changos cada grupo. Mira, ¿no? Ese es 1, 2, perdónenme, pero los chairos, yo estoy de acuerdo con López Obrador. Eso lo aclaro para que no vayan a mí no me interesa lo que estudian. Pero los chairos deben de ponerse a estudiar para poder explicar más inteligentemente a López Obrador, no estar defendiendo y que Jorge Arturo y que Riva Palacio que dijo esto y porque antes no lo decías, dice, tienes que estudiar todo lo que escribieron, a ver si alguna vez lo dijo o no lo dijo, no nada más que de niños, porque siempre lo que ponen es eso, sí, que dices, oye, ¿por qué a Peña no le decías ratero? Por favor. O ¿por qué, no sé, a los Moreira no. Entonces esos son los que están allí, entonces pónganse a estudiar para que puedan interpretar a López Obrador como lo estamos interpretando nosotros. No estamos en contra de López Obrador. No nos gustan algunas cosas, como a él seguramente no le gustan algunas cosas de Sánchez Cordero, ni de Ebrard. Mira, Ebrard ya empiezan a decirle el presidencial. Porque además, todo mundo sabe que él quiere ser sucesor de esto. Pero hay otros 2 más. Ya ahorita, Monreal, a los 100 días, que todavía no se cumplen los 100 días, ya hay 3 candidatos a la presidencia. No, es Monreal y la del Estado de México, digo, la del DF. Claudia Sheinbaum. Esos son los 3. Noroña también quiere, No, pero Noroña, pobrecito Noroña, Mario Mata. Por favor, hombre, ¿a quién? Bueno, Mario Mata manda una foto donde dice que... No, sí, por eso. Mario Mata le dijo, según él. Bueno, vamos a creerle. Porque hasta Vanguardia lo sacó. Vamos a creerle. Muchos medios lo sacaron. Pero, exacto. No creas que yo le creo. Pero déjame decirte, luego le contestó Noroña. Luego le contestó algunas cosas. Él no iba a Las Vegas a jugar, ni a la prostitución, sino que iba a reunirse con inmigrantes. Entonces, le contestó, quiere decir que algo hay de cierto. Lo cierto es que ya cuando alguien le dice eso, de ese nivel, entonces, pues, y pensar en ser presidente, Noroña no, hombre. Noroña es aborrecido en el mismo Morena. Es que es un chivo en cristalería. Yo lo conozco, es mi cuate. Es una gente que tengo una buena relación. Pero Noroña es un chivo en cristalería. Sí, pobrecito. ¿Verdad? Entonces es un radical, es un resentido social, aquí para los charios, los resentimientos sociales déjenlos en su casa cuando se pongan. Ahora, en un momento dado, López Obrador, yo no tengo ninguna duda, inclinaría la balanza, totalmente de acuerdo contigo, más por Marcelo que por el carnal. Monreal, Sí, el carnal es Marcelo, sí. No es es decir, en política, ¿tú a quién le dejas de eso? Otros dicen que a Claudia, a tu hermano. Otros dicen que a Claudia. A Claudia Sheinbaum. Al que más te conviene. Al que más te conviene. Exacto. Entonces, pero ahí pueden, cuando se aproxime va a haber un desgaste allá al interior. Porque Monreal ha demostrado también que no es ningún callado, Exacto. En la medida que él pudo negociar, ahora el jefe fue como accedió. Acuérdense que estuvo saliendo a los medios a decir no. De los 3 que estamos hablando, es el único contestatario. Pero también es el único que le arregló lo de la Guardia Nacional en el Senado. Claro. Fue el único. Los juntó como les daría dinero. Es un expriista y no es mal, no es, ¿cómo se llama? No es tonto. Aquí estuvo, para los que no sepan, porque a los chairos no saben. Delegado del PRI. Fue delegado del PRI aquí, hace años. ¿Cuándo serían? En los 90s. Más o menos. En los 90s. Aquí fue delegado. Entonces lo conocimos. Monreal también fue delegado. Monreal, yo estoy hablando de. No, yo estoy hablando de Ricardo Monreal. Yo estoy hablando de él. Entonces, cuando era priista. Y tenía ideas de izquierda. O sea, pues,
Y nada más que a Zacatecas le dejó temblando. Sí. Y le dejó su carnal. Bueno, ese es su lado débil, ese porque es- a él le han comprobado que tiene que billete verde. sí, y compró hasta un canal de televisión y Sí. siempre, o sea, por Es que- ese lado es por donde le han querido tupir, pero de que es un hombre que le sabe la política, vaya. Y otra cosa que quiero... El doctor. Los 90 años que va a cumplir el PRI también hay que decir, hay 4. Oye, qué sorpresa lo de Narro Robles. Sí. Bueno, Qué bueno que tocas el tema, la sorpresa. Porque la vez pasada no lo mencionamos, Bueno, porque no. hasta ahora que se destapó ya que sí va a entrar. Él se destapa y hace un recorrido en Un medio. saltillense. ¿Eh? Y- Él es chilango, por favor. Dejen de ser Un saltillense. regionalistas. No, deja tú. No, los del PRI ya están diciendo Oye, sí, está como con Cuarón. Cuarón pidió la nacionalidad española. Aquí no triunfó y se fue, porque aquí no triunfan esas gentes y se fue. Y todos ahora apropiándose. Pues él cuenta lo de Roma, que no es una película para un Oscar, discúlpenme que sienta. Yo quiero mucho a los indígenas. Yo, mucho, estoy del lado de ellos y en contra de todos sus enemigos. Pero es lo que su nana, él lo ha dicho, era mi nana y por eso, y todo eso. Le dan el Oscar, pues porque, bueno, Porque hizo la mejor película de ese año, punto. quién sabe, no conocemos las otras. Sí, la está pasando. Yo desde el principio, que yo nada más vi la mitad, no aguanté verla toda. Y a mí me gustó mucho el cine. Pero, vi una extraordinaria fotografía, en blanco y negro. Él la tomó. Exacto. Entonces, eso ganó. Hay Dire- otro- como director es muy bueno. Ya le dio el crédito Es a muy la bueno, otra mira, fotógrafa. para haber hecho actriz Ya a la Lindsay muchacha Lohan. esa, quiere decir que es buen director, sí, porque ella no es actriz, tenían razón, no es actriz. Entonces, el otro es la mejor película extranjera. Y en eso yo digo, bueno, habría que ver las otras. Sí, o sea. Hay países que mandan muy buenas que no las conocemos. No, es que también ganó otros 8 festivales, carnal. Ujú. Entonces tú dices, bueno, en este. Entonces ahí hay cuatro. Pero estábamos en los Del PRI, del los candidatos. con lo de Narro Robles. Narro- Ahora sí déjame bueno, entrar. espérate. Alejandro Moreno no se presenta a la ceremonia del 90 aniversario. Eso que dijo el canal de que es saltillense es como aquello que los primos de Olga Sánchez Correa. Sí, de que- por favor. Me subieron muchos Por pedidos. favor, Sí, eso no sí, es- No, este. Pues mi Te tía, faltaban dedos para. mi tía Olga. Rosario Robles también. También, ¿verdad? Por favor, hombre. Ella no es nada mío. Pero fíjate. No, ahorita ya nadie menciona- dice nada. Se menciona y qué bueno que se mencione porque tiene consecuencias. Habrá que recordar que mucho se habló de Rosario Robles, que Sí. de Arteaga y todo, y efectivamente, pues vino y le sacó un acta de nacimiento al argentino, a Carlos Ahumada de aquí de Sí. Coahuila, de Arteaga, ¿Cómo se llaman están las momias? San Antonio de la San Santana. Antonio. De ahí era. Oye, entonces, uno menciona eso, pero luego sirve para la información. A ver, aquí está, ¿de dónde sacó un acta de Arteaga? Luego le consiguió que Fidel lo aceptara ahí y lo protegiera ahí en Cuba. Oye, no, pero yo lo que quiero reflexionar Bueno, es sobre entonces, lo del PRI. Viene A ver, Ulises Ruiz, forma un frente. el exgobernador de Oaxaca. Es Y- el contestatario. Y pide la expulsión de Peña. Alejandro Moreno se desaparece del mapa. Sí, oye, ya no lo mencionaron no hoy. fue. Sale a escena Narro Robles. O sea, se va uno y el otro sí va. Es que se exhibió muy feo. Le estuvo atacando mucho a López Obrador y diciéndole hasta de lo que iba. No, pero Y luego ya al final, a la hora que está frente a él, ahí. Osorio Señor. Chor se baja de la contienda. sí, Que siempre no. Que dijo que siempre no. Ivonne Ortega no apareció. Bueno, ahí las menciona a esos tres, menos a Moreno, el de Campeche. Pero ¿sabes qué fue lo Es que...? el que se destapó primero. Sí, pero ¿sabes qué fue lo que Hizo lo- fiesta ¿Sabes para qué fue lo que- destapar. Bueno, la reunión en la casa de Rubén fue precisamente para apoyar esa planilla. De Rubén donde va Moreira. perdón, de Rubén. De Rubén Moreira. Sí, en su casa, hubo una claro, reunión en México. porque tiene casa en Eso. México. Ahí viene hasta la Pues sí, dirección. tiene que tener Bueno, casa. ¿y qué sería este año? Sí, no empieces a especular. Tiene casa y es de la megadeuda. ¿Cómo no? No, extraño sería que tuviera un palacio. Sí. Está en centro histórico. Tiene casa y tiene negocios. Palacio, nada Telma, más el Telma presidente. Guajardo y su esposo tienen un... Oye, por cierto, de recepción. qué descaro y qué cinismo del electoral. Otra vez
le van a dar 10 millones de pesos a Telma, no obstante que bueno, pues la es la votación comadre. es la más raquítica. La comadre. No, qué bárbaros. ¿Qué es la comadre? Hacenlo. Pero retomemos esto, a mí me interesa mucho. Porque Narro. quiero, sí. ¿Y luego? Mira. Nomás déjame Creo. decirle Sí, que yo creo que lo que más afectó a Moreno y su fórmula. y su fórmula, ¿cómo se llama? La señora Villano, la esposa de Rubén Moreira, era que lo acusaron a Moreno de ya tener trato con López Obrador. Y bueno, déjame decirte, si López Obrador puede, que va a poder meter las manos para quien sea el presidente, lo va a hacer. Claro. Lo va a hacer. O sea, para aquellos que se crean que si López Obrador le conviene a uno, lo ayuda y le da votos. ¿Y sabes quién va más con las ideas de él? Narro Robles. Porque es un Narro académico. Robles. Claro, es un académico y es un hombre. Mira, recuerda que cuando se empieza a meter a opinar en política y Narro Robles, López Obrador le dijo, ¿cómo es posible que un rector ahora sea matraquero del PRI? Oye, sí, me acuerdo. Y no ha habido ningún reclamo No, ni rechazo ni muy Narro Robles en su papel y hasta la fecha. Pero en cierto sentido, hay que recordar que el grupo de académicos que se ha apoderado de la UNAM durante muchos años, la mayoría son gente con ideas de izquierda, claro, independientemente. Y es un grupo que ha dominado la universidad, la sigue dominando. Y en ese sentido, coincidiría en muchos de los planteamientos del observador el mismo Narro Robles. Bueno, ahora son hombres cultos. Aclarar unos puntos. En su discurso, Claudia Ruiz Massieu dice que en el PRI se puede hacer justicia social con libre mercado. Es la posición del PRI. Y Osorio Chong acaba de declarar, en el momento en que dice que no va a participar, que se alejaron de las bases, de las masas y de la justicia social. Es que Osorio Chong también ya le tienen ahí su... Mira, ninguno de ellos puede hablar en favor de ti, déjame decirte. No, pues se lo acabaron. Mira, además el país de paso, ¿verdad? Un viejo de 90 años, déjame ponerlo como si estuviéramos hablando de una persona. Un viejo de 90 años, que llega a esa edad, después de toda la pinche corrupción que hicieron, y no hace una reflexión sobre eso. ¿Cuándo han mencionado? Ellos dicen que se alejaron de la gente, no se alejaron de la gente. La gente los mandó al diablo porque eran unos corruptos, todos los gobernadores priistas, todos los vicegobernadores, y descarados. Todos, gobernadores, delegados, presidente, secretarios. Pues bueno, ve a Almida, ese que a mí, cuando no reconoces que eres un partido, pues ya no se pone a transnacional. Entonces, bueno, qué bueno que llegó el profesor. Y no ese cual. Qué bueno. Entonces, pues ya me definí. Pues sí. Y la esperanza. Yo creo que van a apoyar, los turistas creo que van a apoyar a Narro Robles, porque de todos los que me pongas, y los que hemos mencionado, Osorio Chong, Ivonne Ortega, este hombre Alejandro Moreno, y a cualquiera que pongas, el mismo Murat, les empiezan a rascar y sale puso. El más decente es José Narro Robles. Y en ese sentido el PRI tiene que cuidar mucho, porque oye, se los descalifican de inmediato, apenas los lanzan y sale ahí una lista de, vamos a llamarle amablemente, irregularidades, cuestiones raras que han cometido en su vida. De todas maneras, eso no les impide llegar, porque tú ves todos los que están en el poder ahorita, les rascaron, les encontraron y ahí están. Narro Robles, no sabes si le vayan a encontrar, o sea, yo no podría asegurarte. Yo lo que te puedo asegurar es que si encontraran algo, sería el que menos tiene. Si es que encontraran, yo digo que no tiene. Pero desentona. Pero déjame decirte con todo respeto. Bueno, porque no es político, desentona. No. Porque no le han encontrado nada. Ese es uno. Por eso se entona el PRI. Sí, ese es uno. Dos, es un hombre culto. Y el PRI no ha habido. El único culto que hubo fue el perro. López Portillo. De ahí para acá. Muñoz Ledo también. No, yo soy presidente de la República. Presidente, okay. Fue el perro. Yo iba a decir, ningún presidente, digo cuál, ha sido culto. Fue López Portillo, ¿no?
todo para acá. Entonces, desentona. El PRI, los partidos en este país, ahí no tienen cabida los intelectuales. Y la gente no tienen. ¿Por qué? Porque se razonan con los pies. Y aparte y son ignorantes. Oye, no se meten a la política. Exacto. No, sí se meten. Mira, lo de Narro no sé. Pero ahí está. Estamos hablando de partidos. Ese de Narro. El deber de un intelectual es opinar. Hay que aplaudirle a Narro, porque la verdad es una aventura. Hoy lo dijo, bueno, ayer, que hoy sale, dijo sí, y está muy vivo el partido. Oye, muy vivo. ¿Por qué lo hace hasta ahora? ¿Por qué hace el recorrido por todos los medios y todo? Ya trae un apoyo ahí, es de esperarse dentro del propio PRI, órale. ¿Por qué? Porque saben que es el que menos cola tiene. Lo que deben de hacer es cambiarle el nombre. Mira, con eso ayudarían mucho al PRI por una razón, porque el PRI es sinónimo de todo lo malo de este país. Ya ni siquiera le reconocen que fue el constructor de las instituciones corruptas de ahora, pero antes no eran unas instituciones corruptas. La verdad es que no, se hicieron con buena fe, buena intención. Y lo malo es que siguen saliendo. Estamos interesados en un caso y el otro día sale uno de mayor escándalo de corrupción. Este más reciente, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, este señor que se llama Gerardo Sosa, el del patronato, oye, 150 millones de dólares que llegaron de diferentes países a Suiza y luego canalizados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y este hombre, Gerardo Sosa, un tal Sosa, ya está armando todo ¿cómo se llama el de inteligencia financiera? Santiago Sosa. Dices, ¿cómo es posible? Recuerdo a esta persona por una razón. Este hombre fue uno de los que demandó a Miguel Ángel Granados Chapa, el que lo bautiza, porque Loret de Mola acaba de escribir una columna y le pone la Sosa Nostra. Quien lo bautizó así fue Granados Chapa. Recuerden que Granados Chapa era del estado de Hidalgo. Sí. Entonces él tenía un conflicto y siempre dijo, este señor es un cacique y es un... ¿Sí? Entonces, este hombre es el que tiene el patronato ahora y no han podido explicar los 150 millones de dólares. ¿Cómo llegaron? ¿Quién se los mandó? Mira, no va a ser que sea una cosa, y sin temor a decirla. Hidalgo es un estado en manos del crimen organizado, tanto el crimen organizado oficial como el crimen organizado no oficial. Son los mismos. Hidalgo, huachicoleo. Allí, eso, y en eso no estoy de acuerdo con López Obrador. Allí, ¿cómo se llamaba donde explotó eso? El lugar donde explotó, que fueron 136 muertos hasta ayer. Eso era un pueblo huachicolero. O sea, hay muchos pueblos huachicoleros allí. En el Estado de México también, en Jalisco, hay pueblos huachicoleros, hay pueblos que se dedican al huachicol. Y los que andaban allí, pues pues allí en Guanajuato salieron todos los pobladores. Sí, hombre, por favor, eso de decir que el pueblo es pueblo, no. Ahí sí peca de ingenuo el señor presidente. Peca de porque dice, es diplomático. Es político. Bueno, pero el pueblo bueno, pues no puedes. No puedes decir. Con eso, entrada, puedes decir, porque el pueblo es bueno, va a cambiar. Ya nos pasamos mucho, creo que nos está apasionando la atención. Sí, bueno, y le ganó nomás para concluir, le ganó la demanda Granados Chapa a este señor Gerardo, que es el que traen ahorita ahí en el baile. Sí. Anda él y el hijo ahí metidos. Él es rector. Sí. Tuvo 2 demandas en su vida, esa y otra que le hizo Gabriel Said, otro escritor. Said, ya por andar que también la foto de él. Permiso. Así. Sí, lo demandó por eso, porque a él no le gusta que lo retraten. Y lo demandó por 100 millones de pesos por haber sacado la foto. Pero abogado Granados Chapa dijo, no, fue fotografiado en un evento público, yo no me metí a su casa a tomarle la foto, por lo tanto, yo no violé nada. Y le ganó también. Ya nos vamos. Bueno, esperen los 100 días, el sábado, según yo, se cumplen los 100 días y pues creo que le digo bien. Carnal, qué bueno que ya regresaste. Pues sí, ya después de... ¿Te dieron túnica ya algún grado? No, nomás que le evité. Ajá, bueno. Ya para qué quiero túnica. Exacto, ya después de que le evites es como la graduación. Le evité, me decía en mi juventud una muchacha muy guapa, me acuerdo muy bien, que me decía, se fue a la India como 3 meses, ¿no? Y estuvo con un de esos gurús, todo eso que me enseñaron. Y me dice,
me dice un día, pero muy seria, me dice, no, déjame decir, yo caminé sobre las aguas con Cristo. Y la verdad es que lo único que se me ocurrió decirle, oye, qué bueno. Qué qué bueno está la de allá, la comidita de allá, bueno, los bollos. Sí, en serio, nos dijo en una reunión y no estábamos en una onda, ¿no? Estábamos bien. Y entonces estábamos platicando de eso de la India, porque en un grupo así muy místico, y dice, porque yo no sé qué dije yo, alguna tontera, dijo, no, déjame decirte, esto es cierto, yo levité como Cristo sobre las aguas. Dijo, qué buena, más, pásala. No, sí. Bienvenido, carnal, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Y gracias por... Gracias a Félix Riojas, director del programa, y a quien hace posible este programa, nuestro productor, Rafael Izquierdo. Don Rafael Izquierdo. Muchas gracias. Gracias. Y el próximo jueves es posible que venga el rector de la Universidad Autónoma